Hoy estamos hablando de la tercera puerta del miedo. Recordemos que la primera puerta es miedo a fracasar. La segunda puerta es miedo al pasado, que la vimos el viernes pasado. Y hoy es el miedo a la muerte. Es un tema para muchas personas no tan fácil de abordar por todos los mitos que implica la muerte, porque en un plano consciente se puede ver la vida, pero muchas veces el espíritu de la muerte no se puede ver. Algunas personas lo pueden sentir, algunas personas la pueden ver, los clarividentes. Entonces, como estamos acostumbrados desde la mente que piensa que lo que vemos no genera tanto pánico, en cambio el espíritu de la muerte es diferente porque no se ve. Y por eso es un tema bastante controversial muchas veces. Sabemos que hay culturas como las mexicanas, en donde culturas africanas, en donde la muerte la ven con otros ojos, no desde el miedo, sino desde la trascendencia, desde el honrar a todas aquellas personas que han partido. Entonces, hoy vamos a empezar con el tema. Muchas gracias por estar conectados y voy a empezar esta vez explicando el miedo desde una metáfora. La diferencia entre un valiente y un cobarde no está en que el valiente sea más intrépido que el segundo o que el segundo sea más miedoso. Esa no es la diferencia. Los dos sienten miedo en la misma proporción. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Y es que el intrépido actúa, el intrépido hace y el miedoso se paraliza, se estanca, se aquieta. Entonces, hay personas que viven la vida por miedo a la muerte desde el intrépido y hay personas que viven la vida por miedo a la muerte desde el cobarde. Entonces, no están conectados con la vida, sino están conectados con la muerte. Hay muchas personas que se le han muerto amigos, parientes, parejas, hijos. Y esa persona que murió, que partió a otro plano, como se dice, los tiene agarrados de un pie. A veces ese muerto está más vivo que el que quedó en la vida. Entonces, la primera reflexión que vamos a empezar a hacer es, quizás tengo un muerto que me está agarrando una pierna, quizás tengo un muerto que lo tengo al frente y no me permite ver la vida hacia el futuro. Observemos qué muertos nos tienen creando obstáculos en esta vida. Quizás es un bebé abortado o de pronto el nacimiento de un hijo que partió en los primeros días. Entonces es importante observar qué muerto me está impidiendo vivir la vida. Y tenemos que mirarlo de frente. De pronto es un amigo, de pronto es un tío, o quizás de pronto mi mamá. Entonces, para hablar de la muerte se necesita valentía. Sí,
porque muchas veces nos paraliza para mirar de frente. Entonces, ¿qué es el miedo a la muerte? También se llama tanatofobia. ¿Habían escuchado esa palabra? Tanatofobia. Por eso la persona que arregla los muertos en las funerarias o en el anfiteatro o en la morgue o en medicina legal se llama tanatólogo. O también podríamos decir que el miedo a la muerte es el temor, ojo y oído que es un temor. Y cuando hablamos de temores, según las charlas que hemos visto, el temor es creado por la fábrica de pensamientos, por la mente que piensa, es decir, no es un miedo sino es un temor. La vez pasada dijimos que miedo es cuando se conecta el vaso que queda en el costado izquierdo, le manda una sensación a la amígdala cerebral en donde le avisa que hay un peligro consciente. Pero recordemos que el miedo es una sensación física real, casi el temor es creada por la mente. Entonces, esta persona tiene la idea o el pensamiento de morir o que una persona cercana muera. Eso es específicamente el miedo a la muerte. Pero quiero decirles algo muy importante y quiero que se graben esta frase. La muerte está al servicio de la vida. Pero muchas personas creen lo contrario, que es la vida la que está al servicio de la muerte y eso no es real. La muerte está al servicio de la vida. Y hoy vamos a mirar la muerte desde una mirada bondadosa, desde una mirada generosa, porque eh, aunque la muerte está al servicio de la vida, la muerte y la vida son dos caras de la misma moneda, es decir, pertenecen al mismo principio que Dios creó llamado ley de la polaridad, que así como hay salud, hay enfermedad, arriba, adentro. Lo mismo pasa con la vida y la muerte. Son dos caras de la misma moneda y pertenecen a la misma polaridad. Entonces, como son dos caras de la misma moneda y pertenecen a la ley de la polaridad, la vida y la muerte están en una danza constante. Se están moviendo siempre a la vez, pero no nos damos cuenta que están danzando y que las dos están relacionadas, pero creemos que la muerte es una cosa y creemos que la vida es otra. No, son dos caras de la misma moneda. Entonces, permanentemente se está muriendo. En estos momentos se está muriendo el día. Y cuando empiece la noche empieza a morir. Nacen todos los días relaciones amorosas, pero también todos los días estas relaciones mueren. Todos los días nacen ideas, pero también todos los días mueren ideas. Todos los días nos nace el pelo, el cabello, pero también todos los días se mueren, se nos caen y vamos creando una especie de calvicie. Todos los días nacen árboles, pero también todos los días mueren. Entonces, la vida y la muerte están en una danza constante. Lo que pasa es que culturalmente no hemos visto
que esta danza se da de manera permanente. En estos momentos el almuerzo o la comida que consumimos ya está muriendo, se está convirtiendo en otra energía. Entonces, desde el budismo hablan de algo que se llama los bardos. Son ciclos, son transiciones. Entonces, para el budismo, todo es cambiante, todo es fluctuante, nada es permanente, todo tiene una fecha de caducidad. Todo lo que empieza termina. Matrimonios, ya sea porque se separan o porque alguno de los dos murió. El dinero también, o la persona se queda sin el dinero o el dinero se queda sin la persona porque muere. El dolor, el dolor también así como nace, llega un momento donde muere. Entonces la muerte prácticamente está en constante movimiento. No podríamos conectarnos con lo trascendente de la vida si no existiera la muerte. Entonces, imagínense qué pasaría si no existiera la muerte. ¿Cómo estaríamos en estos tiempos? Ni siquiera existiría cronológicamente el tiempo. Como existe la muerte, nos conecta con las ganas de aprovechar el tiempo. Nos dice que tenemos una fecha de caducidad. Nos recuerda que debemos gastarnos el tiempo lo mejor posible porque está la muerte. Entonces, quiero hacerles una pregunta. Si alguna vez han recogido la ropa de un muerto. Sí, la ropa de un muerto. En sus casas, o a la morgue, o a medicina legal. Y si no lo han hecho, tienen que vivir esa experiencia de una manera diferente. Cuando han recogido la ropa, la persona se puede dar cuenta si realmente esa persona vivió la vida. ¿Dónde se da cuenta si esa persona que murió vivió la vida? En la suela de los zapatos. ¿Qué tan gastada o qué tan desgastada está esa suela? Pero si vimos que los zapatos de ese muerto tenían las suelas nuevecitas, fue una persona que no gastó su vida. Entonces, desde la reflexión, es importante no comprar tantos zapatos. Tengamos los zapatos necesarios, pero que esos zapatos necesarios nos recuerde cuando los veamos que realmente estamos gastándonos la vida, aprovechando el regalo de la vida. Pero cuando yo hablo de gastarnos la vida, no estoy hablando de cómo lo hacen los narcotraficantes. No, porque un narcotraficante, según una entrevista que leí, ven la muerte como un alivio. Y por eso permanentemente se están exponiendo a perder la vida. No estoy hablando de ese tipo de gastarse la vida como el narcotraficante, no. Estoy hablando de gastarnos la vida desde un propósito, desde un gozo, desde una conexión con los demás. Entonces, es importante
chequear y mirar cómo me estoy gastando la vida. Y vamos a entrar que las personas que tienen tanatofobia o miedo a la muerte, hay unas enfermedades que por tener ese tipo de miedo a la muerte se van creando por la forma en cómo piensan y por la forma en cómo sienten. Y de una vez quiero decirles que todas las enfermedades que están, que están relacionadas con los pulmones, todas tienen que ver con el miedo a la muerte. Todas. Entonces, pueden haber enfermedades de los alveolos pulmonares, ¿sí? Entonces, ¿cómo piensa y cómo siente una persona que se va a enfermar de la parte de los pulmones, específicamente en los alveolos? Hoy voy a hacer algo diferente y es que qué días separé pensamientos, emociones y después decía la muerte. Hoy no. Hoy primero voy a hablar de la enfermedad y cómo está relacionado con sus pensamientos y con sus emociones. Entonces, las personas que tienen enfermedades como los alveolos pulmonares tienen ideas, tienen pensamientos que se van a morir o se ven morir a sí mismos. Entonces, con su mente están creando imágenes, están creando diálogos de cómo sería mi muerte. Y lo que en ese momento están pensando, ideando, empiezan a generar sensaciones o sentimientos de que está cerca mi muerte. Entonces, inconscientemente, la persona empieza a generar cómo eso sería posible. Y recordemos que la inhalación tiene que ver con la vida y la exhalación tiene que ver con la muerte. Entonces, estas ideas de pensamientos de cómo sería su muerte se empieza a construir o a materializar en el cuerpo y por eso es que tiene que ver con los pulmones y el miedo a la muerte. Otra de las enfermedades, otra de las enfermedades es el asma. ¿Quién genera asma? Y si conocen personas ya sabemos que estamos compartiendo este video porque la primera forma de salir de una enfermedad es la conciencia. ¿Quién genera asma? ¿Cómo piensa una persona inconscientemente de la que tiene asma? Son personas que sienten o tienen un conflicto porque hay mucha gente viviendo en casa. Se siente asfixiado. ¿Quién más genera asma? Está rodeado o está rodeado de personas con comportamientos tóxicos. ¿Y qué son pensamientos tóxicos? Todos aquellos que generan un malestar al cuerpo. ¿Cómo piensa una persona que tiene asma? Es una crítica constante hacia sí mismo por las decisiones tomadas. Y se la pasa deseando lo que no es. Se la pasa deseando lo que en ese momento no es. Entonces, rechaza lo que es por desear lo que no es. El asma tiene que ver con el miedo a la muerte. Y como hablábamos de que el miedo a la muerte tiene que ver con los pulmones, obviamente el cáncer de pulmón está relacionado
con este miedo. Entonces, el cáncer, las personas que desarrollan cáncer es, en mi casa me ahogo. O son personas que dejaron de hablar con alguien muy importante y esa persona importante les suministraba su aliento de vida. Sus palabras eran como oxígeno para sus pulmones. Entonces, cuando estamos mirando psicológicamente a una persona con cáncer de pulmón, lo que hago como psicólogo, como terapeuta, es mirar cuál fue la relación que lo dejó sin oxígeno. De pronto pudo ser una expareja, de pronto puede ser la muerte de un hijo o de un hermano. Interesante. El cáncer de pulmón tiene que ver con eso. Otra enfermedad que tiene que ver con miedo a la muerte es las hemorragias nasales. ¿Sí? Porque, o qué es lo que representa la sangre por la nariz. ¿Sí? Es un deseo o unas ganas de llorar reprimidas. Como no le sale la lágrima, el cuerpo reacciona viniéndose la sangre por la nariz. Lo otro que tiene que ver con las hemorragias nasales es cuando hay una pérdida anímica o una motivación por algo que está haciendo. O muchas veces estas hemorragias nasales es porque la persona inconscientemente quiere que alguien de la familia se vaya. Es como expulsar su sangre. Entonces, eso tiene que ver con las hemorragias nasales. Expulsar, quiere expulsar a alguien de la familia. Y la sangre representa la familia y la expulsión es la hemorragia. Otra enfermedad que está ligada con el miedo a la muerte es la fibromialgia. Es decir, es el dolor de las articulaciones, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver con los pensamientos y qué tiene que ver con las emociones? Pues las personas que tienen esta enfermedad es un dolor de las fibras familiares. Personas que bloquean historias familiares, es decir, son historias que avergüenzan a la familia o personas que avergüenzan a la familia y las bloquean inconscientemente por su historia familiar. Es como, es como, soy de esta familia, pero esta familia que tengo me molesta. Eso es lo que está pasando en una persona inconscientemente cuando tiene fibromialgia, ¿sí? O también puede ser, puede también tener una conciencia de que la persona de mi familia que amo es igualmente mi verduga o mi verdugo. Nuevamente, esta enfermedad también tiene que ver que la persona que amo de mi familia también es mi verdugo. Entonces, este miedo a la muerte no es un miedo a la muerte física, sino es un miedo a la muerte de su identidad. Entonces, no solamente es la muerte física. Cuando estamos hablando de miedo a la muerte, también tiene que ver con muerte de su identidad. ¿Me hago entender? ¿Me están siguiendo? ¿Qué otra, mm, qué otra enfermedad está o síntoma aparece con el miedo a la muerte? Las personas que tienen alergia al polvo.
Entonces, voy a explicarle cómo opera esto y es una persona llega a consulta por infidelidad de su pareja. Entonces, quiere decir que a esa no fidelidad que se habían prometido, llegó un agente extraño a robar o atacar su sistema. Y que es lo que se llama el alérgeno. Entonces, cuando se revisa cuál es su invasor en la vida, esta persona tiene que ir a su niñez y saber cuál fue el invasor de su vida, cuál fue el alérgeno que le está causando la alergia, y la alergia aparece como, como una forma de defenderse ante ese ataque externo. Entonces, una tercera persona entró a su sistema de pareja, le generó una alergia en el cuerpo, pero esa alergia no se produjo ahí, sino se produjo en su niñez. Y tenemos que ir a buscar quién fue la persona que actuó como alérgeno en la niñez, que se termina descubriendo que básicamente esta persona muy probablemente ha tenido un abuso sexual. Entonces, cuando se reconoce por qué su mente inconsciente creó o generó esta infidelidad por parte de su pareja, hay que ir a buscar cuál fue el origen de esa infidelidad. Y tiene que ver con un verdugo que estuvo en su niñez. Entonces, el alérgeno es el victimario. Ese es el caso de una paciente que tuve, ¿sí? Entonces, el evento desencadenante no es la infidelidad. El evento desencadenante fue en su niñez por un posible abuso. Vamos entendiendo cómo se liga, cómo se une lo que me pasa en estos momentos en mi vida, cómo mi cuerpo reacciona y cómo eso tuvo que ver con mi niñez. Eh, Otra enfermedad que está ligada con el miedo a la muerte es la anorgasmia. Es la ausencia de orgasmos durante las relaciones coitales, o que hay una pérdida de sensación en el orgasmo. ¿Por qué? Porque hay personas, como lo hablábamos de bardos, así como la muerte es un bardo, el nacimiento es un bardo, eh, también el orgasmo es un bardo, es un ciclo transitorio. Entonces, las personas que tienen miedo a la muerte están generando anorgasmia, porque en el orgasmo morimos un poco o desaparecemos un poco. ¿Qué otra enfermedad tiene que ver con el miedo a la muerte? La laringitis, que es la inflamación de la laringe. ¿Sí? Se considera crónica cuando dura más de 2 semanas. Entonces, cuando aparece es un conflicto de miedo, de pánico a expresarse, como un gran susto, donde la vida pudo haber tenido un riesgo, y tiene que ver con un resentimiento contra la autoridad, con la imposibilidad de su expresión. Es decir, personas que sienten molestia con su jefe o con sus papás, no la pueden expresar, tienen esa imposibilidad porque hay unas consecuencias, y ese miedo empieza a crear una
laringitis. Lo otro que las otras personas que tienen miedo a la muerte son personas que tienen miedo a parir, ¿sí? A parir hijos. ¿Y por qué? Porque muy probablemente en el momento de nacer traían su cordón umbilical en el cuello. Entonces se les activa el miedo a la muerte en el momento de que se imaginan que van a quedar embarazadas o que quieren ser mamás o que van a parir un hijo. Entonces, esta es psicológicamente la explicación de que por qué hay mujeres que tienen miedo a parir. También puede ser, aparece el miedo a la muerte en el parir cuando hay que buscar en nuestro árbol genealógico si de pronto hubo muertes en el momento del parto y donde tuvieron que escoger si le daban vida a la mamá o le daban vida al niño. Entonces, todas las enfermedades, es una muy buena pregunta que hacen, ¿tiene que ver con lo psicológico? Sí. Según la Organización Mundial de la Salud, el 85% de las enfermedades son psicológicas, incluyendo las heredadas. Por eso es que hay personas, siendo hermanos, que algunas heredan y otras no heredan la enfermedad. Entonces, para la Organización Mundial de la Salud, el 85% es heredado y solo el 15% tiene que ver con algo genético. Y obviamente van a empezar a aparecer preguntas de por qué los niños se enferman y tiene que ver porque recogen la historia familiar. Es decir, no solamente es el ADN y el ARN el que se va pasando en el tiempo, sino también todas aquellas historias. Otra enfermedad que se aparece es la fibrosis y se da por miedo a la muerte de su mamá. Es decir, aparece esta enfermedad cuando la persona siente o le da miedo que su mamá muera. Bueno, entonces, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Cómo vamos? Interesante. Estas son las enfermedades que tienen que ver con el miedo a la muerte. Hay personas que dicen que no le tienen miedo a la muerte. ¿Por qué dicen muchas veces esto? Porque se sienten sanos, se sienten saludables, se sienten vigorosos, pero estoy seguro que esa historia cambiaría. Me están haciendo una pregunta, ¿de la apnea también se produce por miedo a la muerte? No, no, tiene que ver más con el miedo al futuro, la apnea. Es otra puerta que vamos a estar viendo más adelante. La diabetes, tienen que ir al video de la semana pasada, tiene que ver es con la puerta del miedo al pasado. Entonces, una cosa es no tenerle miedo a la muerte cuando se está sano, cuando se está saludable, y otra cosa es cuando haya una noticia que nos digan le quedan 6 meses de vida, porque muchas personas han pasado por eso. Con toda seguridad, la vida nos cambiaría. La veríamos diferente. Empezaríamos a hacer cosas diferentes. Tuve un amigo sacerdote que una vez me sorprendió con una respuesta y él dijo, pues a mí realmente me gustaría morirme de cáncer. Entonces yo abrí los ojos, obviamente porque cáncer está casi siempre relacionado con la muerte. Yo abrí los ojos y le dije a mi amigo sacerdote que por qué decía eso y decía así. El cáncer le da la oportunidad a la persona de despedirse, de hacer las paces, de agradecer. Es una muerte que permite hacer un duelo.
Es una muerte que permite de a pocos ir muriendo. Es una enfermedad que permite que de a pocos ir muriendo. Esa era la respuesta del sacerdote. Entonces, una cosa es no tener esa noticia de los 6 meses y otra cosa es tenerla. Entonces, a todos ustedes que me están viendo y que siguen Ariel Escuela para el Alma, no necesitamos pasar por esa noticia para podernos sintonizar con la vida. No necesitamos pasar por esa noticia para gastarnos la vida. ¿Vamos entendiendo? Entonces, es importante sintonizarnos con la vida. Es importante valorar la vida, que es la que sí se siente, se piensa, aunque tenga fecha de caducidad. Entonces, para muchas personas, si se les pregunta que cuál es el valor más importante, van a decir que la vida. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es verlos vivirla. Por eso, personas que tengan hijos, sobre todo los jóvenes, adolescentes, nosotros como papás tenemos la obligación de decirle explícitamente que lo más importante para ti como papá o como mamá es la vida. Muchas personas la dan que eso es obvio. Con un adolescente no se puede hacer eso. Se tiene que decir que la vida de él es muy importante y es lo más importante. Y desde la connotación cristiana sabemos que la vida es un regalo de Dios. Entonces, y ese regalo solamente puede ser tomado desde el presente. Por eso, presente significa regalo. Los adolescentes, como están caminando siempre al borde de la mesa, se les tiene que colocar un límite, y una de las formas de poner el límite para que se vayan al centro de la mesa y vivan la vida en el centro, no en el borde, es decirle que su vida es muy importante. Esto es un consejo para los papás que tienen hijos adolescentes. Si no, él siempre va a estar desafiando las orillas de la mesa. Entonces, como hemos dicho, cada miedo o cada puerta del miedo tiene una intención positiva. ¿Cuál es la intención positiva del miedo a la muerte? Es motivarte, apoyarte en la búsqueda de lo que da propósito a la vida. Esa es. Por eso, muchas personas cuando estuvieron al borde de la muerte o cuando volvieron de la muerte, llegan con otra fuerza, con otro ímpetu, con otro sentido a vivirla. Porque gracias a la muerte logró encontrar su propósito de vida. Por eso cuando una persona ha pasado por episodios para suicidarse y logra resignificar, si queda vivo y logra resignificarlo, son personas militantes de la vida. Son personas que se gastan completamente la suela de sus zapatos. Entonces, muchas personas se encuentran ese propósito de la vida cuando los ha sorprendido la muerte de alguna persona cercana. Ahí sí se empiezan a relacionar diferente con la vida. O muchas personas encontramos ese propósito de la vida cuando quizás se nos muere una mascota. Muchos hemos pasado por el duelo de la mascota.
Y después que muere la mascota, empezamos a decirnos qué hubiéramos hecho diferente con mi mascota. Empezamos a valorar toda la presencia que nos daba esa mascota. Lo mismo pasa cuando nos sorprende la muerte de una persona querida. Entonces, no tenemos que pasar por la muerte para encontrar la intención positiva del miedo a la muerte, que es motivarte y apoyarte para que haya propósito de vida. Entonces, no solamente es la muerte física, también hay muerte de identidad. A veces también hay muerte de una de nuestras extremidades, que es lo que se llama cuerpo fantasma, cuando la persona se le mutila una parte de su cuerpo. O a veces es la muerte a unas etapas del ciclo de la vida. Hay muchas personas adultas viviendo el síndrome del Peter Pan, ¿sí? El adulto mayor o el abuelo que todavía se cree joven y no ha muerto a esa etapa de la vida físicamente de la juventud. Entonces, vamos reflexionando sobre el miedo a la muerte, vamos conectándonos. ¿Por qué en estos momentos, y vamos ya cerrando la parte de reflexiones, por qué en estos momentos el miedo a la muerte nos convoca tanto? ¿Sí? Porque la situación actual nos puso de frente a la muerte. Estuviéramos viviendo esta situación diferentísimo si por la situación que estuviéramos pasando no estuviera asomada la muerte. Entonces, obviamente los medios de comunicación, ¿qué es lo que están permanentemente poniendo al frente de la noticia? La muerte. Entonces, muchas veces tenemos que mirar no la muerte cuando nos llega una situación de estas, o no la muerte cuando nos llega una enfermedad, o no la muerte cuando estamos envejecidos o en la vejez. No. La muerte está todos los días constantemente con nosotros. Esta camisa va a morir. Esta conferencia, esta charla también va a morir. Entonces, en vez de conectarnos con la muerte, sí verla como danza con la vida, pero es importante percibirla más desde la bondad que hace a la humanidad. Permanentemente se está hablando de ganar la batalla a la muerte, ¿no? La vida y la muerte no tienen ninguna batalla. Son dos caras de la misma moneda que tienen el mismo valor. Entonces, muchas veces ponemos a nuestro cerebro, a nuestro ser, en una batalla innecesaria, como si tuviéramos que librarnos de ella, cuando la muerte y la vida nacen al mismo tiempo. ¿Vamos comprendiendo? Entonces, la enfermedad hay que verla no como una guerra ni como una batalla. Tenemos que verla como un mensajero que nos trae una carta y obviamente esa carta trae un mensaje. La enfermedad siempre nos trae un mensaje. Tenemos es que conectarnos con ese mensaje que nos trajo ese mensajero. Entonces, ¿cómo ver la muerte? Que hace parte de la vida y que está al servicio de la existencia.
Entonces es importante que a partir de esta charla te preguntes cómo quieres ver la muerte. ¿Como una fuerza demoníaca? ¿Como un espíritu maligno? ¿O la que enmarca la vida y le da propósito a la vida? Así es que tenemos que ver la muerte. Si queremos sanarnos del miedo a la muerte, eso es lo que tenemos que hacerla. Ella es la que nos enmarca la vida, la que nos dice hay un finito y ese finito tiene un propósito. Entonces todos los días tenemos que preguntarnos, si hoy llegara el espíritu de la muerte, ¿sería un gusto vivir? ¿Y cómo sería un gusto morir? Porque nos encontró haciendo lo que nos da propósito a la vida. Por eso es importante pedirle al gran alma que nos muestre cuál es nuestro propósito en la vida. Y una vez nos lo muestre, seguirlo, para que si llega el espíritu de la muerte nos encuentre haciendo nuestro propósito. Eso le pido yo al gran Dios de la vida. Que el espíritu de la muerte me llegue haciendo mi propósito. Y si me encuentra haciendo mi propósito, me moriré con gusto. Entonces, chequeemos si realmente nos estamos gastando la vida desde el propósito. Porque la muerte es real. Es ineludible. Quizás hoy no somos la misma persona que fuimos ayer. Porque quizás la de ayer murió y hoy hay otro tipo de persona. Porque estamos conectándonos con el propósito. Entonces, el propósito es lo que nos dice. Pro, hacia adelante. Más adelante daremos charlas sobre cómo encontrar el propósito. Vamos a hacer unos talleres virtuales sobre cómo encontrar el propósito. Porque es importante vivir la vida desde ahí. Por eso, una cosa es vivir un minuto con propósito y otra cosa es vivir un minuto sin propósito. Imagínense una hora. Entonces, la muerte es un estado de bondad. Imagínense este mundo sin muertes. ¿Cuántas personas vivirían conmigo en la casa? Imagínense las filas de Transmilenio, las citas para la EPS y todo lo que tiene que ver con cosas masivas. No podría ser. Entonces, veamos esta vida con propósito, con bondad. Hay una metáfora de Jesús que me encanta cuando le preguntan si Lázaro está muerto. ¿Qué le contesta Jesús? Dice, no está muerto, está dormido. Entonces muchas personas no están muertas, pero están dormidas. Están sin propósito. Que la vida siempre esté viviéndose desde el amor, desde el compartir con otros, y empecemos a observar la muerte que siempre acompaña esa vida. Muchas gracias.